¿Es una dictadura la de Cuba, sí o no? Y justifica. No, es un gobierno que tiene legitimidad de origen. Es un gobierno que tiene una constitución que se aprobó en el 2019, una participación de más del 80% de la población. En Cuba hay elecciones cada 5 años. ¿Cuántos partidos políticos participan de cada elección? Ninguno. Y también porque la dictadura cubana cierra los espacios cada vez más. Ya me lo estás diciendo, es una dictadura. Exacto, es una dictadura. Que derrocaron a Batista, lo hicieron luchando por reinstaurar la Constitución del 40 y quisiera elecciones. Fidel no reinstauró la Constitución del 40 y no hizo elecciones hasta hoy. Cuando vos ves la imagen del Che Guevara, ¿qué te produce? Es un asesino. Sistemáticamente no los dejan salir de su casa, se ponen 2 agentes de la seguridad del Estado como estuvieron en mi casa muchas veces. Yo también lo viví. Por la policía. Yo también lo viví. Él no lo ha vivido y él lo relativiza. Es muy fácil relativizar en la democracia. Hay que estar en la dictadura para relativizar las cosas. Un argentino explicándole o enseñándole a un cubano cómo se vive en Cuba. Interesante, ¿no? Y esto marca o nos va a mostrar en este video cómo la gente que tiene una ideología, o sea, ya idealizan algo, creen que algo es así y simplemente porque ya lo creyeron van a rehusar comprender, entender o aceptar cualquier evidencia que exista. Pero vamos a ver esta entrevista, está interesante. Marchas y protestas en Cuba contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel. Por la represión que hay con el pueblo, que nos tienen matándonos de hambre. No vamos a admitir que ningún contrarrevolucionario mercenario vendido al imperio, dejándose llevar por todas estas estrategias de subversión ideológica, vayan a provocar desestabilización en nuestro pueblo. Y habrá una respuesta revolucionaria. Yo no conozco exactamente la dimensión del problema en Cuba. En Cuba hay un régimen autoritario que pasó de un dictador como Fidel Castro, después a Raúl Castro y ahora lo ha heredado Díaz-Canel. Este es un muchacho formado en la fila de los más duros del castrocomunismo. Y ahora sale el imperio norteamericano a decir sandeces. Si de verdad los Estados Unidos y los opositores extremistas también en Cuba quieren paliar y ayudar al pueblo de Cuba, que levanten de inmediato todas las sanciones y el bloqueo contra el pueblo de Cuba. Hoy, tanto Venezuela como Cuba son 2 países que además juegan en contra de todas las democracias en América Latina. Si se quisiera ayudar a Cuba, lo primero que se debería hacer es suspender el bloqueo. Como ven, hay muchos comentarios a favor y en contra de Cuba. Si entendiéramos bien lo que es el bloqueo, es que hubiera por parte, en este caso, Estados Unidos, que es lo que están diciendo, un impedimento para que Cuba pudiera tener intercambio con otros países. Esta gráfica muestra aquí las relaciones internacionales que tiene Cuba, por ejemplo. Miren, las exportaciones, ¿no? Todo lo que es exportaciones. Y aquí está con los países que hacen exportaciones con Venezuela, Holanda, Canadá, China, España, Nigeria, Brasil, Rusia, República Dominicana, Alemania, Italia, Bélgica, ¿no? Y tiene aquí de donde hace importaciones de Venezuela, de China, de España, de Brasil, de Estados Unidos, inclusive Estados Unidos, mira, de México, Canadá, Italia, Francia, Argelia, Alemania, Rusia. ¿Dónde está entonces el bloqueo? Me extraña que sale el presidente Andrés Manuel López Obrador diciendo: lo primero que hay que hacer es quitar el bloqueo. Tiene intercambio con México. ¿Quién bloquea, quién impide a México hacer relaciones con Cuba? Nadie. Entonces, para empezar, ahí ya tenemos un problema. Pero 2, ¿no se supone que dicen que ese capitalismo es malo, que no sirve para nada? ¿No creen ustedes entonces que sería una perfecta oportunidad para Cuba mostrar que sin ese capitalismo se puede salir adelante? Se están quejando de que no los dejan participar del sistema que precisamente dicen que no sirve. Interesante la charla. 2 miradas seguramente antagónicas y contrapuestas. Le voy a presentar. Él es Mariano del Popolo. ¿Cómo andas, Mariano? ¿Sos dirigente o perteneces al Partido Comunista Argentino? Sí, así es. Ese es del Partido Comunista de Argentina. Decime rápidamente, como forma de presentación del Popolo,
¿Es una dictadura la de Cuba, sí o no? Y justifica. No, es un gobierno que tiene legitimidad de origen. Es un gobierno que tiene una constitución que se aprobó en el 2019, una participación de más del 80% de la población. Es un gobierno que además fue refrendado en unas elecciones en el 2018. Para vos no es una dictadura la de Cuba. No, claro. Es un país que tiene un gobierno con legitimidad de origen. Con legitimidad de origen. Totalmente. Para vos eso define que no es una dictadura. ¿Cómo te va, Luis? Bienvenido. Muchas gracias. ¿Sos cubano? Sí. ¿Cuántos años tenés? Bueno, tengo 34 años, nací en Cienfuegos. Sí. Y vine a la Argentina hace 4 años. Hace 4 años. ¿Por qué viniste a Argentina? Antes de preguntarte qué es para vos, si es una dictadura o no. Quiero conocerte un poco más. Por un lado, por una cuestión familiar, mi esposa es argentina y bueno, era la manera de empezar una vida juntos. Y también porque la dictadura cubana cierra los espacios cada vez más. Ya me lo estás diciendo, es una dictadura. Exacto, es una dictadura. O sea, Justificame por qué es una dictadura para vos, Luis. Nunca ha habido elecciones. Fidel prometió elecciones en 1959. Las fuerzas y los comandantes de Fidel Castro que derrocaron a Batista lo hicieron luchando por reinstaurar la Constitución del 40 y quisiera elecciones. Fidel no reinstauró la Constitución del 40 y no hizo elecciones hasta hoy. Contame cómo te criaste vos en Cuba. ¿Cómo era un día tuyo en Cuba? ¿Cómo organizabas la comida? ¿Cómo era un día típico tuyo en tu familia? A ver, contame cómo era el almuerzo, la cena, el desayuno, ¿cómo es? La compra de la comida en Cuba. Yo nací en 1987. Sí. Previo a la caída del muro de Berlín y del campo socialista. Sí. En esa década del 80 había habido cierto mediano confort mantenido siempre, subvencionado por el CAME y toda la asociación de la Unión Soviética. Y en mi época, al no existir esa subvención, había un hambre y una necesidad tremenda. ¿Pero cómo era un almuerzo? ¿Cómo era el Ixabo con vos? Lo único que había era arroz y frijoles. Nosotros nos tuvimos que mudar más al campo para poder tener quizás alguna vianda, algún tubérculo. Pero explícame eso, a ver, ¿qué era? Levantarte en la mañana, ¿qué desayunabas? ¿Cómo era con tu familia? Explícamelo, porque no sé cómo es. A veces había leche, a veces no había leche. A veces cuando pasé los 7 años ya no tenía derecho a tomar leche. ¿Qué decís del Popolo con esto que cuenta Mariño? Y abro todos, ¿eh? No, obviamente sin impugnar la opinión de una persona que vivió en Cuba, hay un hecho que es innegable, digo, no lo digo yo, lo dice la UNESCO. En Cuba no hay desnutrición infantil, ¿no? Indudablemente problemas económicos clarísimos hay, y sobre todo en la década del 90 durante el periodo especial, ¿no? Cae la Unión Soviética, Estados Unidos refuerza el bloqueo contra Cuba, la situación económica fue muy difícil, pero hay un elemento destacable, digo, en Cuba no hay gente viviendo en la calle. En Cuba no hay niños. ¿Qué Cuba está viendo él? ¿Cómo? Perdón. En Cuba no hay gente viviendo en la calle. Debajo de mi casa vivían 2 personas que se murieron de frío. Perdón. No. A ver, ¿qué Cuba estaba hablando? Que no hay desnutrición infantil. Bueno, ¿tú has ido al campo cubano? Vos podés ¿Has visto al campo cubano? ¿Has visto a los niños cubanos? ¿Me vas a decir a mí que no hay desnutrición infantil? Las estadísticas de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas no entra a Cuba. Ya voy, Luis, pará. Las Naciones Unidas no entra a Cuba, no tiene estadísticas verificables. Estudiaste Relaciones Internacionales, investigás en el CONICET. Sí. Vivió ahí. ¿Vos viviste en Cuba? No, claro que no viví en Cuba. Bueno, a ver, ¿qué hacemos? Está uno enseñándole joven a un cubano lo que es vivir en Cuba. Porque las Naciones Unidas lo dicen, la UNESCO dice que. Entonces vamos a creerle a las organizaciones internacionales que están o que investigan un partido, un gobierno comunista. ¿Cuba? ¿China? O sea, por favor, esos países comunistas tienen todo el control y no van a permitir ninguna información, no va a permitir que llegue nadie que entre a su territorio, nadie que no vaya a transmitir la información que ellos propiamente decidieron que tienen que escucharse. Pero este joven parece que vive en otro planeta, como le dice el cubano. ¿De qué Cuba estás hablando? ¿De qué Cuba estás hablando? Ay, Dios mío, esta gente, ¿qué hacemos con ellos? Con él que vivió en Cuba, te está diciendo abajo de mi casa vivían 2 abajo y se morían de frío. ¿Qué claramente, le decís? pero yo no niego que en Cuba haya pobreza, tampoco niego que en Cuba en los 90... Perdón, usted dijo que en Cuba no hay desnutrición infantil. Claro, que no es lo mismo. La UNESCO no entra a Cuba. La UNESCO tiene un departamento en Cuba que está controlado por la seguridad del Estado. Que dice lo que le dice el Partido Comunista Cubano y lamentablemente... La UNESCO son tarados, no sé. Perdón, sí, son tarados. Ahí está lo que estoy diciendo. Van a decir solamente lo que diga el Partido Comunista. Bueno, porque por tal de mantener un puesto dentro de Cuba, sacrifican la legitimidad de su discurso. Del Popolo dice que no hay, que él sostiene, ya te lo legitimó, desde lo que él considera que no hay
que no hay dictadura en Cuba. A ver, Mariño, te está viendo mucha gente. Dame 2 o 3 cosas concretas, rápidas, para que vos le digas a la gente que nos ve, es una dictadura la de Cuba. A ver, ejemplo, en el día a día. A ver, uno. 500 diputados votando al unísono 62 años. Eso es posible. Estén de acuerdo en todo el tiempo y levanten la mano como robot cada vez que hay un acuerdo. Votan todo al mismo tiempo todo y al mismo piensan tiempo, todo iguales. al unísono, sin Pero discusión. te hago una pregunta. Tú que ves las estadísticas, búscala. Vamos a ver eso que acaba de decir este hombre. Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez. Hoy en Cuba se eligió a un presidente. No lo hizo el pueblo en elecciones libres y masivas. Lo eligieron, según la prensa de la isla, menos de 500 personas. Lo expresa levantando la mano. La Asamblea Nacional propuso a Miguel Díaz-Canel con un voto a mano alzada. Aprobada por unanimidad. Luego, en una boleta, los 480 miembros de la Asamblea Nacional, del único partido, por cierto, votaron por el presidente. Las figuras representativas de quienes votan también votaron. Y Raúl, aunque dice que ahora es un simple diputado, firmó uno que otro documento. Y entonces es cuando lo anuncian. Proponemos ratificar al compañero Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez. Mientras esto ocurre y la prensa del régimen lo anuncia como habemos presidente, el cubano vive una realidad completamente opuesta. La comida, ¿cómo entiendes? Que está muy subida, muy subida. Y que cambie todo ya, que cambie completo ya, que cambie todo Cuba completa, que cambie todo. Y la protesta nacional en su contra el 11 de julio, donde así lo vio el pueblo cubano. Estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones. Hoy, desde ahora y en todos estos días. Y enfrentarla con decisión, con firmeza, con valentía. Esta es la segunda vez que Miguel Díaz-Canel es designado como presidente de Cuba. La primera vez fue en 2019 cuando Raúl Castro delegó su poder en él. Eduardo Isnavi Rodríguez, Telemundo 51. Ahí está la forma en que Cuba ratifica otro mandato para Díaz-Canel, como dicen, por unanimidad. O sea, no hubo nadie que se pusiera en contra. Y lo interesante es de que había solamente un candidato. ¿Quién? Él. Hay un solo partido. Pero según Del Popolo, dice que sí hay democracia en Cuba. Vamos a seguir viendo. Otro ejemplo, hay programas de debate, puede haber un programa donde una persona que piensa una cosa... ¿No se puede hacer esto? Esto no se puede hacer, está totalmente ¿Qué prohibido. diario lees? No sé, está Granma, que creo que pertenece al partido, ¿qué canales? Exacto, es la única voz, el Partido Comunista en las distintas provincias tienen sus diarios. El Popolo, ¿qué decís con todo lo que nos está contando Mariño? Primero que nada, que vos dijiste que en Cuba nunca hubo elecciones. Eso no es cierto. Eso no es cierto. En 2018 hubo elecciones legítimas. Hay cada 5 años, pero legítimas. ¿Por qué no son legítimas si la participación es del 80%? Puedes fabricar elecciones. Vos estuviste ¿Por qué crees vos del Popolo que Cuba siempre es tema en Argentina? ¿Viste? Y yo creo que también en Argentina hay mucha gente que se siente identificado con lo que significa Cuba, ¿no? Con esa valentía, con ese heroísmo que significa resistir 50 años al bloqueo más largo de la historia del siglo XX. Te hago una pregunta. ¿Vos te irías a vivir a Cuba? Yo soy argentino, pero viviría en Cuba o en cualquier lugar, no tengo problema. A ver, contesta. ¿Te irías a Cuba? No es irónico. Te respondo en serio, por trabajo lo haría cero. Tranquilamente, seguro. La educación cubana es excelente. Yo trabajo en la universidad. La educación superior cubana, ¿quién lo puede negar? Es excelente. Es de altísimo nivel. ¿Y la libertad? La libertad. No, te lo pregunto realmente porque hablamos mucho del tema económico y demás, y tiene múltiples factores, pero el tema de la libertad me parece central. Yo estuve trabajando. Se me hace bien interesante cada que todos estos que favorecen a Cuba y a Venezuela, lo hacen desde países fuera de Venezuela y fuera de Cuba. Y cada que le dices, bueno, pues vete para allá. No, pero es que bueno, yo entonces... Y les molesta que les digas, pues si te gusta tanto, te parece un paraíso y algo tan maravilloso, pues ¿qué estás haciendo fuera de Cuba? Vete para allá, vete a Cuba, vete a Venezuela, ¿qué haces acá? Porque es muy fácil desde Estados Unidos, desde México o incluso desde Argentina, que está ahorita tan mal, pero aún así hay libertad por lo menos. Ay, Dios mío, esta gente.
como periodista en Cuba, me costó muchísimo, casi voy presa por ejemplo, entrevistar a las damas de blanco, por entrevistar a Hilda Molina, que era una presa del régimen de Fidel Castro, que afortunadamente pudo venir aquí a reunirse con sus hijos. Los disidentes cubanos, los que no piensan igual, nada más, solo por pensar distinto están presos, y muchos llevan años presos. ¿Usted qué opinas de la libertad? No, yo lo que creo es que en Cuba, así como hay gente que indudablemente está presa, digo, lo cierto es que Estados Unidos al año manda 20 millones de dólares. Viene. Esto es muy típico, esto es muy típico. Cada que les preguntas algo acerca de algo específico, inmediatamente van a disparar por otro lado. Oye, ¿qué onda con eso? No, pero ¿y Estados Unidos? No, pero ¿y aquí? Es que es no entiendo por qué no pueden simplemente responder a la pregunta específica que se les hace. No son capaces de responder una pregunta específica, al punto. No tienen que empezar a buscar. Ay, Dios mío. Sánchez, ¿la conoces a Johnny Sánchez? A Johnny Sánchez la entrevisté en Cuba. Bueno, y si Johnny Sánchez está libre, sí, está libre. No está libre. A Johnny Sánchez no la dejan de salir de su casa muy bien. No entendemos de qué están hablando, explíquenme. Escribe en Twitter, tiene redes sociales. Un segundito, Marco, date uno. Déjame repreguntarte algo muy simple. Tranquilo que vamos llegando más abajo, entendemos mejor. Algo muy sencillo. Si vos estás en Cuba y pensás distinto, nada más que eso, pensás distinto, no estás de acuerdo con el modo de vida, con el régimen político, querés tener internet, querés poder entrar y salir libremente, pensás distinto y decidís manifestarlo en las redes, en la puerta de tu casa con un cartel, lo que fuese, vas preso. ¿Vos estás de acuerdo? No, yo no creo que, mira, lo que vos decís es totalmente relativo y no, es y no es relativo, así. Está lleno de presos políticos en las cárceles cubanas. Pero hay muchos casos de personas que... Una cosa es un preso político porque cometió un delito y otra cosa es una persona que está en contra y no tiene por qué estar presa. Y están pero detenidos. acabo de dar un ejemplo de una persona que es súper famosa, sí, una bloguera que es súper famosa. Está libre y los otros están presos. Contestame por los que están presos, no por los que están libres. Pero déjame repreguntarte, si hay una sola persona, pero son cientos de miles, una que solamente por pensar distinto está presa, ¿vos te parece bien? Depende del motivo por el cual esté preso. Si no hizo nada, obviamente que está mal. Si hizo algo malo... Ahí vamos llegando a un punto de acuerdo. Ahí vamos llegando a un punto de acuerdo. La gente que quedó detenida... Dame un segundo, no tiene sentido común. El sentido común tuyo está completamente cancelado. O sea, como una persona... ¿Por qué, Luis? Entendible. A ver, Luis, dale, decí. Lo que pasa es que no hay libertad en Cuba. Si a mí me dejaran dar el ejemplo... Explicanos el día a día, Luis. Viviste ahí 30 años, explicanos. El ejemplo, por ejemplo, de Johnny Sánchez o de muchos de los que supuestamente están libres y sistemáticamente no los dejan salir de su casa, se ponen 2 agentes de la seguridad del Estado como estuvieron en mi casa muchas veces. Yo también lo viví. Yo también lo viví. Él no lo ha vivido y él lo relativiza. Es muy fácil relativizar en la democracia. Hay que estar en la dictadura para relativizar las cosas. Esto es muy fácil relativizar desde la democracia. Hay que estar en Cuba. Mira, ¿por qué estuvieron vos? Para no dejarme, porque yo hice activismo dentro de Cuba. ¿A partir de qué edad hiciste activismo? Hice activismo a partir de que asesinaron a Osvaldo Payá y Harold Cepero, que yo conocí a Osvaldo Payá, iba a la misma iglesia y eso me conmovió, eso me transformó la vida y dije, voy a estar del lado. Ahí? 27 años. Y antes, previamente. Antes estudiaba violín, me dedicaba a la música. ¿Pero creías en la revolución? No, la verdad que la generación mía, mucha de mi generación ya creyó completamente distanciada de la revolución, porque veías la miseria y veías el doble discurso en la televisión, y entonces a ese contraste entre la realidad y el discurso hegemónico de la dictadura cubana, uno se distanciaba. Mariño, te puedo hacer una pregunta. Cuando vos ves la imagen del Che Guevara, ¿qué te produce? Es un asesino que mató a muchos cubanos, desgraciadamente. Me produce mucha... ¿Es un asesino para vos el Che Guevara? Por supuesto, mató a mis compatriotas cubanos sin juicio. Los asesinó, los condenó a cientos de cubanos simplemente por ser un fundamentalista, porque era un fundamentalista. Para él, y Fulgencio Batista era un asesino también. Yo no tengo doble rasero. Usted sí, yo no. Yo no tengo doble rasero. Para mí, no, me está diciendo que el Che es una persona maravillosa o que Fidel Castro hace elecciones libres y legítimas. Eso es tener doble rasero. ¿Pero vos crees que la revolución cubana no se sostiene por el apoyo de la gente? Claro que no. Claro que no se sostiene por el apoyo de la gente. El país más gente. poderoso del mundo no puede derribar a la revolución cubana, pero no porque la gente lo apoya, sino porque
hay Se un te ríe, dictador Marco, ahí. se te ríe. Es que da risa, perdón, da risa. Da ¿Vos decís que no? risa ¿Vos y decís da que no? lástima, claro. O sea, Y entonces, ¿por qué nunca pudieron derrocar a la Revolución Cubana? ¿Por qué ese proceso ¿por qué? político Porque el nunca se país, terminó? Cuba es un país secuestrado por una élite militar y por una familia. Por eso. Por una familia. Por una secuestrado. familia. Raúl los Castro. Castro. Díaz-Canel es un títere. Un títere puesto por la familia de Raúl Castro. Lo maneja toda la familia de Raúl Castro. Y Cuba sigue secuestrada. Lleva 62 años secuestrada por una familia. Simplemente, cuando tienes un terreno secuestrado, bueno, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puede hacer? Las democracias deberían por lo menos tratar de influir en cambiar y en escuchar la voz del Vos pueblo decís que cubano. Estados Unidos no intentó cambiar el gobierno en Cuba. No, Fuerte. Bahía de Cochinos, la crisis de los misiles. Estados Unidos Bueno, intentó hace invadir 60 Cuba. años. 60 y pico. Una pregunta, Hablemos de Mariano. Raúl de Perón, de la coronel, Una pregunta, Mariano. Después de la brutal represión del otro día, no se sabe dónde está esa gente presa. ¿Qué información maneja usted que habla de tanta Más de 100 libertad? desaparecidos. Hay más de 100 personas que no saben ni dónde están. El último En un listado país que tan- recibí, tan 171. Y hay democrático. una ¿Qué sabe de colega, esto? una periodista. Hasta el momento, yo creo que es muy indicativo, si nosotros miramos de forma comparada lo que pasa en América Latina. En Colombia, ¿cuántas muertes hubo en un mes en las manifestaciones? Pero También está mal. cientos de ¿Está mal? muertes, cientos No de está bien. muertes. No lo Claro que justifico. está mal. Claro Yo que no lo está mal. justifico. Claro que está mal. Está mal. Represión es represión Pero, donde Marco, quiera vos que tenés- sea. Marco, Claro. escuchá, Marco, Mariano. espera, Mariano, perdóname. Tratá de justificate las respuestas, no estribando en cosas que pasan en otro lado. No, pero O sea, estaba poniendo sos un sus tipo que malas. estudió, a ver, Es que vamos a lo mismo. Inmediatamente que se les hace una pregunta, buscan cosas que pasan en otros lugares. Es que es lo típico con estos izquierdistas extraños. Dios mío. tenés el aire acá. A ver, te está viendo mucha gente. Mirá cámaras y señores, tiene en argumento. Cuba, yo creo que no hay una dictadura por tal cosa. A ver, Pero ¿por está qué? clarísimo. Mira, yo te digo, es fundamental entender que en Cuba hay elecciones cada 5 años. La ¿Cuántos gente partidos elige- políticos participan de Ninguno. cada elección? Ninguno. Pero perdona, A ver. ¿Qué pasa? Cuba hay elecciones cada 5 años. La ¿Cuántos gente partidos elige- políticos participan Ninguno. de cada elección? Ninguno. Participan de Ninguno. cada elección. Ninguno. Ninguno. ¿Cuántos hay elecciones? 5 años. ¿Cuántos partidos políticos hay? Ninguno. Nada más el del gobierno. Pero perdóname, discúlpame. Qué democrático. No, discúlpame. Sí. ¿Sabes qué? Qué abanico No te de rías. pensamiento. No, Pero para dijimos, tener. no, para, Que vos no no nos entiendas, riamos, que vos escuchémoslo. no Dale, entiendas, Mariano, eso dale, no Mariano. significa- Mariano, que vos no lo Mariano. entiendas No sé cómo no reírse. Es que es para reírse. significa que no sea válido. Que vos no lo entiendas Mariano, significa que no bueno, sea para válido. justificame, porque te quiero dar la Partido chance. Porque él es muy Porque es una inteligente y sí democracia lo en la cual entiende. la claro. gente elige ¿Cuántas opciones, representantes. solo cuántas partido. opciones Claro, tienen? no hay en Cuba no participan los partidos políticos bueno, en las elecciones entonces, porque la No, es gente que no elige hay partidos representantes. políticos, están de- prohibidos los partidos No, políticos. mira, No es que no En participan, Cuba, es que no tienen las espacio elecciones de son sin partidos participación. políticos, pero no porque la gente elige representantes en asamblea a sus vecinos. Sí, Claro, tú- ¿vos vale, me vale. podés negar que en Cuba en la asamblea hay trabajadores? Claro que hay trabajadores. La mitad de los representantes Mira, no la son del mitad de los Partido representantes Comunista, los claro. elige Mirá, la te puedo nomenclatura cubana y la otra mitad lo Vos elige decís que- el barrio, vos me un estás diciendo representante que no tiene ningún poder que la gente no que participa en las elecciones en Cuba. Claro que no participa anulando la boleta y solamente cuentan las boletas válidas. Pero entonces, ¿cómo puede Mariano, ser? dame un segundito puede y ya ser? voy. Porque es un Diego. Esperá régimen que tengo a puede Demi hacer lo Souto que y voy sea con vos. y decir lo Demi que sea. Souto es cantante cubana, está radicada en Alicante, volvió hace 15 días de Cuba, tiene familia en Cuba y entendemos también la angustia por la que está pasando. Demi, soy Alejandro Fantino, te saludamos, estamos en la noche de la televisión argentina, ¿cómo estás? Hola Alejandro, pues realmente en estos momentos estoy bastante preocupada, llena de dolor, de pena, de sufrimiento por ver todo lo que está pasando, por ver todas estas imágenes, por mi familia que está allí, que tengo mucha familia. De hecho tengo a mis hermanos, 3 hermanos, a mi papá, a mis tíos, a mis primos. De muchos de ellos no sé nada, absolutamente nada todavía, porque han quitado el internet. O sea, te noto como que estás realmente muy, muy triste. ¿Volviste de Cuba hace unos días? Sí, hace un poco más de 15 días aproximadamente. Mis compañeras, mis compañeros estamos debatiendo acá sobre lo que pasa en Cuba. Definitivamente, ¿qué es Cuba para vos? ¿Qué vivís? Si pudieses sacar a toda tu familia de ahí, ¿lo sacarías mañana? Sí, absolutamente. Para mí, a ver, en sí yo estoy sufriendo por lo que está pasando, también me estoy alegrando de que mi pueblo despierte y de que pierdan el miedo, porque son años en una doctrina de miedo, donde la gente tiene miedo a decir esto, lo otro, los vecinos, y cállate, y no sé qué, y no te escuche no sé quién.
Entonces, no se puede. Explícame fácil esa doctrina de miedo. A ver, describí eso, entró ahí. ¿Por qué una doctrina de miedo? Entra ahí, a ver. A ti te vayan diciendo algo o hablando en que tú estás en desacuerdo. No sé quién es un chivato y se va y dice, este está hablando mierda de la revolución. Vienen y te buscan y te desaparecen en el tiempo que les dé la gana o ya está. Eso lo he visto así de veces. Lo he visto así de veces en mi barrio. Pero Daimi, te hago una consulta. Tus padres, no sé si tenés abuelos, piensan lo mismo porque lo que llega acá es que las generaciones más grandes apoyan fuertemente la revolución y son los más jóvenes los que están en contra. ¿Cómo es esa situación? ¿Tus padres se apoyan? Todos están en contra. Absolutamente. Todos. Yo quería preguntarte a vos y también a Luis Alberto ahora cuando terminemos nuestra comunicación por los artistas, que son ahora el motor, los músicos, el rap, el reggaetón, que han hecho un poco de catalizador de todas estas protestas. ¿Qué es lo que está pasando con esta generación de músicos, de artistas, que en otra época eran los defensores de la revolución? En los 80 eran los Pablo Milanés, los Silvio Rodríguez, eran los cantantes de la nueva trova cubana, cantándole a Fidel Castro y, bueno, y las glorias de la revolución. ¿Se dio vuelta totalmente esto? ¿Qué pasa? ¿Me podés contar que estuviste ahí hace poquito? ¿Qué pasa? El Internet. Se llama acceso a Internet. Está bastante limitado, está bastante caro, lo pagamos los que estamos afuera, recargamos a nuestros familiares. No sé, te puedo decir ahora mismo que yo puedo recargar cada 3 días unos 40 euros entre mi tía, entre mi pareja o entre mi hermano. O sea, aproximadamente calcula. Calcula cuánto dinero yo me puedo gastar al mes en recargas. Claro. O sea, ¿no hay internet, Luis? ¿No es? Bueno, ¿Cómo es la conexión con el mundo? La conexión con el mundo cambió hace 2 años cuando habilitaron los datos móviles, que son carísimos, como ella misma decía, pero que el exilio cubano, de donde quiera que esté, trata de pagárselo a su propia familia para estar comunicado. Y a partir de ahí, como ella misma decía, empezaron a emerger las voces que estaban disidentes, aplastadas por la hegemonía comunicacional cubana, de la dictadura cubana, empezaron a llegar a su pueblo y el pueblo se empieza a identificar y empieza a ver reflejada su realidad en ese discurso y no en el discurso hegemónico de la dictadura cubana. Definió Luis Alberto Mariño al Che Guevara como un asesino, ¿no? Que eliminó a muchos de sus compatriotas. Del Popolo, ¿cómo definís al Che Guevara vos? Yo creo que fue una persona ejemplar pero claro que sí. Y una persona ejemplar, y por eso tantos en Argentina y en América Latina y en el mundo. Vos vas a cualquier lugar del mundo y ves a alguien con una remera del Che. ¿Por qué? Porque es una persona que luchó por sus ideas, que tuvo valores y que además logró algo hermoso que es la Revolución Cubana. Que es un país donde, a pesar del bloqueo, que acá no se lo nombró, o sea, ni una vez hablamos del bloqueo, ni una vez hablamos de que a Cuba nos llega oxígeno, nos llegan jeringas porque Estados Unidos impone un bloqueo. Que desde hace 60 años, se terminó el sueño para usted. Vos perteneces al Partido Comunista. ¿Se terminó el sueño de la revolución? No, de ninguna manera. De ninguna manera, porque hay motivos para hacer la revolución. Porque vos caminás 3 cuadras y ves acá gente durmiendo en la calle. ¿Cuál es el sujeto revolucionario para ustedes ahora? Así como en su momento fue el proletariado industrial. ¿Cuál es para ustedes hoy el sujeto revolucionario? ¿Cuál sería el hombre que se levantaría contra el poder? Hoy, acá en Argentina, la gente trabajadora. Pero claro, la gente trabajadora, yo soy trabajador. Acá, digo, muchos de nosotros somos trabajadores. Durante 4 años de macrismo, nuestros salarios cayeron. La clase trabajadora también incluye a aquellos que hoy no tienen un trabajo formal. Cartoneros, digo, en Argentina hay mucha gente que la pasa mal. O sea, Argentina no es que vivimos en un país de sueños, ¿no? En Argentina... Y ojo, aquí vale un punto destacar que mencionó los años del macrismo, ¿ok? Cuando Macri fue presidente. No mencionó los años que tiene la decadencia argentina desde el peronismo y después el kirchnerismo, todos los años de kirchnerismo y ahora con Fernández, que es una catástrofe. No, eso no importa. Solamente el macrismo. Ellos son los culpables, solamente el macrismo. Digo, nada más lo digo como para destacar algo. Hoy es difícil llegar a fin de mes. Entonces ahí tenés un sujeto, ¿no? Que no llega a fin de mes. Les agradezco a ambos. Gracias por venir. Del Popolo, gracias Luis Alberto Mariño. Y Daimis, te mando un saludo muy afectuoso. Que termine tu historia con mucha suerte. Gracias por este ratito. Igualmente. Gracias. Saludos. Si fuera tan maravilloso el comunismo y el socialismo, entonces, ¿por qué es que vemos las migraciones masivas de países
con esas formas de gobierno hacia países con mayor libertad como Estados Unidos. Y menciono Estados Unidos porque pues a los ojos de estos personajes, de esas personas, bueno, Estados Unidos es el monstruo, ¿no? Como diría Chávez cuando llegó el presidente de Estados Unidos. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Ayer el señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo. Es una cosa ridícula. Pero bueno, ahí está para que lo analicemos, como una persona que vive en Argentina, que nunca ha vivido en Cuba, está enseñándole a los que viven en Cuba la realidad de Cuba. En ese mundo estamos. Bye bye.